Hola, ¿qué tal? Los saludamos en este día. El tema de este podcast es un conversatorio sobre un fenómeno impactante y muy notorio. Se trata de esa brecha entre los más privilegiados y los más desprotegidos. La pobreza es un problema que cada vez más niños de nuestros países enfrentan cara a cara. El precio que los hijos de la pobreza deben pagar es increíblemente alto. Afecta a un sinfín de elementos en la vida de una persona. Entre ellos se encuentra la educación. Con el gusto de siempre, contamos con la presencia de los maestros Ruth Ugarte Quintero, Maurilio Villeda, Laurelena Santos Salazar, Berenice Vega Ferrusca, Jorge Alberto Moreno Freire y su servidor, Fernando Rivera Marcelo, quienes conversaremos sobre esta temática. Y bueno, para comenzar, quiero abordar sobre el impacto de la pobreza en la educación. Es en la etapa de la infancia hasta la juventud donde generalmente ocurre la mayor acumulación educativa. Y esta, a su vez, refleja parcialmente las oportunidades que cada persona tendrá. Generalmente, el nivel de estudios alcanzado por los padres es el mismo que obtienen sus hijos. Desafortunadamente, los menores que viven en hogares donde los padres carecen de educación formal repiten este patrón. La pobreza extrema ha sido un acelerador para la deserción escolar, menores ingresos, menor acceso a oportunidades para la vida, debido a la influencia de este flagelo en América Latina. Esto afecta directamente al desarrollo de las naciones en aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Tomando en cuenta también los derechos consagrados como el fomento de la equidad, atención primaria en salud, educación universal y accesible para todos, y la satisfacción de las necesidades materiales como una vivienda adecuada, ingreso al empleo. También afecta la calidad de vida individual, como la enfermedad, la muerte, el analfabetismo, malnutrición, desempleo e indigencia, problemáticas que reflejan el incumplimiento de sus derechos. Según datos del Colegio Salvar a los Niños, 15 millones de niños en América Latina y el Caribe nunca irán a la escuela debido a la pobreza extrema. Si los niños están mal alimentados o no han nacido sanos, si conviven con más de 4 personas por habitación o si los ingresos de la familia son muy bajos, es difícil, casi imposible para ellos asistir a un centro escolar. También es complicada la permanencia en el aula, ya que las familias más pobres son las que primero tienen que recurrir al trabajo de los niños. Así no pueden ir a clase o tienen que abandonar el colegio para colaborar en las labores del hogar. Asimismo, la pobreza perjudica la calidad del aprendizaje, ya que los materiales escolares son limitados. El entorno en el que el niño vive es muy desfavorable. Es difícil encontrar apoyo familiar. ¿La pobreza sí impacta en el bajo rendimiento académico de los estudiantes? Claro, esos problemas académicos y de comportamiento pueden ser indicadores de un fracaso inminente. Entre estos comportamientos se destacan el retraso en el desarrollo del lenguaje, retraso en el desarrollo de la lectura, la asistencia irregular y la depresión. Los maestros pueden tener dificultades para llegar a los padres o tutores de un estudiante. También pueden encontrar que el estudiante no completa las tareas, no estudia para los exámenes o simplemente no viene a la escuela preparado para aprender a causa de la pobreza o relacionado con circunstancias en el entorno del hogar. Estos niños pueden ser incapaces de concentrarse, pueden ser reacios o incapaces de interactuar con sus compañeros en la escuela de una manera eficaz. La alta movilidad es también un síntoma de la pobreza y sus factores sociales circundantes.
Los niños de la pobreza pueden vivir en lugares que alquilan por semanas o incluso días. Pueden pasar de una ciudad a otra como mientras su padre busca trabajo o evade problemas. Pueden vivir en refugios para desamparados o refugios para mujeres maltratadas, que solo permiten breves estancias. Pueden vivir en las calles. Las condiciones en las que viven y sus experiencias de la vida del día pueden tener un efecto significativo en su educación. Mudarse es un evento muy emotivo para los niños. Se combina este tema con la multitud de otros problemas que enfrentan los niños móviles y sin hogar. Y es que ese impacto en su desarrollo emocional, social y cognitivo puede ser bastante abrumador. Como maestros, estos aspectos de la pobreza hacen que la planificación y la preparación sean absolutamente críticas. El contenido tiene que estar relacionado en diferente forma de satisfacer las necesidades de los diversos estudiantes en el aula. Debemos tener en cuenta los valores culturales de estos niños a la hora de organizar su aprendizaje. El constructivismo es un concepto clave que respeta la diferencia de los estudiantes y permite a los estudiantes utilizar sus propios conocimientos y experiencias previas para hacer esas conexiones por aprender. Se ofrece a los estudiantes la oportunidad de convertirse en aprendizajes activos al cuestionar la hipótesis y sacar conclusiones basadas en sus propias experiencias individuales de aprendizaje. Si hay bases limitadas para que los niños recurran a ella, tenemos que ayudarles a desarrollar una base de conocimientos y experiencias para que tengan un lugar para empezar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, maestra Ruth? Te cedemos la palabra. Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar aquí en este podcast. Soy Ruth Ugarte, estudiante del doctorado en educación por parte de la Universidad de Excelencia Educativa en México. Y dentro de este tema de análisis profundo, de un análisis social estructural, que es la brecha, la diferencia entre ricos y pobres y el acceso a condiciones mejores en la sociedad, en un mercado laboral, en la economía, a mí me gustaría poder platicarles sobre el análisis que actualmente se está haciendo sobre la meritocracia. ¿Existe? ¿No existe? ¿De qué va este tema? Que en recientes fechas ha sido relevante. Sin embargo, pues sigue estando en la teoría. Hacia la práctica todavía observamos viejas usanzas o modalidades que están muy arraigadas porque es un sistema que de años atrás se ha implementado. El hecho, merezco merezco lo que tengo porque me he esforzado, merezco lo que a seguir aspirando, merezco tener más aspiraciones. El hecho de merecer ha estado sobrevalorado. ¿Por qué? Porque deja de lado la empatía, deja de lado que no todos tienen las mismas oportunidades, por lo tanto no todos tienen los mismos méritos. ¿Y esto en qué impacta? En el acceso a la educación, en tener una educación de calidad. La igualdad del acceso a la educación es un mito aún, es una falacia, precisamente por estas condiciones que han sido diferentes para todos. Los logros individuales son la suma de una colectividad y viceversa. Los logros que yo tenga en lo individual contribuyen a un beneficio comunitario y es algo que por mucho tiempo se ha visto aislado. ¿Por qué menciono esta parte de lo individual y lo colectivo? En recientes fechas, con nuestros cambios políticos que nos afectan en lo social y en lo económico, se pretende introducir un humanismo, se pretende introducir esta visión de comunidad desde el bienestar individual. No es sencillo porque es un cambio estructural y va a afectar, a impactar en las creencias que teníamos. Si nuestras oportunidades
fuesen las mismas, quizá los logros tendrían también otro impacto. Pero ¿por qué existe esta diferencia de oportunidades y por qué la calidad en la educación no es la misma? Porque tendemos a distintas cosas y porque seguimos pensando en esta cuestión bastante politizada de echarle ganas para estar mejor. La brecha entre ricos y pobres tiene distintos factores que vamos a estar analizando, pero ahorita esto es lo que yo quiero poner en la mesa, de esto yo quiero comentar sobre la meritocracia y qué relevancia tiene en las oportunidades que han existido para todos. Muchas gracias. Hola maestra Ruth, muchas gracias. Bueno, pues en lo que a mí respecta a lo que es la desigualdad regional, pues enfocada a lo que es la movilidad social, pues debemos entender primeramente que México es un país que está lleno de contrastes, y la disparidad entre las regiones son muy profundas, tanto en términos de desarrollo económico, social, el acceso a oportunidades educativas, laborales y de bienestar. Estas diferencias sabemos de antemano que afectan pues la calidad de la vida de las personas, sino también las posibilidades de ascender socialmente, del querer sobresalir y salir adelante. Entonces debemos de enfocarnos principalmente estas disparidades, pues porque en estas disparidades ya que se manifiestan muy particularmente en las áreas rurales, tanto en el norte y del sur. Ahora bien, también hay que entender que cuando estamos hablando del norte de México, pues nos referimos a una región industrializada, con acceso a grandes mercados, conectividad, a una estructura económica más orientada a la exportación. Ciudades como Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, pues son ejemplos de núcleos urbanos que pues han aprovechado esta situación, ¿no? La proximidad a Estados Unidos, pues para crear un ecosistema que favorece el crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo, aún así existen zonas rurales del norte, que aunque la pobreza sigue siendo una preocupación, pues la conectividad y las oportunidades suelen ser ligeramente mejores en comparación con las del sur. Por otro lado, cuando estamos hablando del sur, es particularmente en estados como pues Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y también quiero agregar las áreas rurales en las Huastecas, ¿verdad? Históricamente han quedado siempre pues rezagadas en términos de infraestructura, de acceso a la educación, oportunidades laborales. Las áreas rurales siempre a menudo son marginadas y viven en altos niveles de pobreza y pocos recursos. Y esto pues hace que se limite severamente la posibilidad de que pues las personas que viven aquí pues puedan salir adelante, que puedan crecer en todos los ámbitos. Entonces debemos entender ahora bien cómo impacta esto de la movilidad social en cuestión de un área rural, porque la movilidad social es la posibilidad de que una persona pues pueda mejorar su situación económica, que pueda mejorar su situación educativa con respecto a su familia, con respecto a su comunidad, con respecto a todo lo que lleva a su contexto, ¿no? Entonces todo eso está profundamente, ¿cómo se puede decir?, ligado a que los recursos estén disponibles en las áreas rurales. Entonces, cuando la movilidad social está limitada y hay un poco de acceso a la educación técnica, entonces todo esto hace que las personas no puedan salir adelante, ¿no? Ahora bien, sabemos que en el norte tienen una educación técnica pues tienen un acceso mejor a la educación técnica, tienen a lo mejor programas de apoyo agrícola, de empleo, y todo esto también está vinculado a las maquiladoras. Pero volvemos a lo mismo, sabemos que las áreas rurales
en lo que es el norte del país, el aislamiento geográfico que tienen ellos sigue afectando a lo que es todo su crecimiento, y es una barrera muy importante. Ahora bien, en el sur la situación siempre ha sido mucho más precaria. La educación es de menor calidad, hay menos infraestructura, la falta de empleos formales. Esto impulsa y hace que mucha gente migre a otros estados, migre hacia el norte, y también influye a que crezca la economía informal. Entonces, ¿qué realiza esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, es un ciclo que hace que perpetúe la pobreza, y entonces entendemos que la falta de inversión pública en el sur, esto se traduce a que haya escasos programas de capacitación, apoyo pequeños a los a lo que es campesinos, a los productores, y esto que realiza pues la limita las opciones para unos mejores ingresos para la población en general, ¿no? Entonces debemos de entender que un factor clave que contribuye a la desigualdad es la distribución desigualdad, perdón, es la distribución desigual de los recursos públicos. En muchas ocasiones los estados del sur, pues ¿qué pasa con ellos? Reciben menos inversión, menos infraestructura, menos educación, menos salud que los del norte. Y esto tiene un impacto pues muy grande, ¿no? Cuando estamos hablando en calidad de vida y oportunidades de desarrollo. Otro factor importante que debemos de tomar en cuenta pues es la concentración de la actividad económica en ciertos sectores del país. Mientras que en el norte tiene una base más sólida en industria, en comercio, pues en el sur dependen mucho en gran medida de lo que es la agricultura, en su mayoría siguen siendo de subsistencia y ya no está integrada a cadenas de valor más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de cambiarlo, ¿no? Para darle vuelta a todo esto? Bueno, para tratar de cerrar este tipo de situaciones, debemos de preguntarnos qué podemos hacer para cerrar esta brecha de desigualdad. Bueno, sabemos que las soluciones no van a ser sencillas, pero se debe de dar un enfoque primero a la calidad de educación. Eso es mega importante, la calidad en la educación en las áreas rurales del sur, asegurando que los jóvenes primeramente tengan acceso a una capacitación técnica que se les permita integrarse en el mercado laboral de manera pues más competitiva. Es mega crucial invertir en infraestructura, no solo para conectar mejor las comunidades rurales, sino que también las áreas urbanas puedan estar conectadas con las áreas rurales. ¿Para qué? Pues para promover el desarrollo local y generar empleo pues en todas las regiones, ¿no? O sea, que todo esté interconectado de mejor forma. Debemos también entender que la desigualdad regional en México es un desafío pues bien grande, pero no es insuperable. Entonces, la clave aquí está en entender las realidades locales y trabajar desde ahí para generar pues políticas públicas que fomenten movilidad social, especialmente en las zonas más marginadas del país, y de esta forma las oportunidades van a realizar un cambio, pero tenemos que entender que se requiere de un enfoque integrado y a largo plazo. Y bueno, pues esto fue lo que pues es mi pensar, ¿no? Y creo que es bien importante que en este caso el apoyo llegue a donde tiene que llegar. Y bueno, pues para seguir hablando del tema, la profesora Laura Elena Santos va a seguir hablando. Le doy el micrófono. Gracias. Continuando con el tema de la brecha entre ricos y pobres en el tema de la tecnología y acceso a la información, la desigualdad comienza con la calidad de aparatos tecnológicos a los que se tienen acceso, teléfonos, computadoras, y con ello viene el costo para el acceso a Internet o planes de Internet. Entre mayor velocidad para el acceso, representa un mayor costo económico.
Todo esto también repercute en el manejo de conocimientos sobre manejo de aparatos tecnológicos, programas, aplicaciones, etc. A esto se nos llama analfabetos tecnológicos. Repercute en la discriminación a la hora de buscar un empleo para jóvenes ya graduados, donde no tienen manejo de plataformas, de programas, Excel, PowerPoint, Word, etc. Y en los alumnos al cambiar de escuelas. Al cambiar de escuelas también tienen esta repercusión o discriminación por el no manejo de alguna computadora, de teléfonos, de aplicaciones, y ahora lo que está muy de moda, redes sociales. Entonces toda esta brecha que tienen, pues entre ricos y pobres, y obviamente el rico tiene mayor manejo de aparatos tecnológicos, de conocimientos, de saber a qué plataformas que representan costos tienen accesos. En esta brecha también de tecnología aplica también en las escuelas particulares, escuelas públicas. Las escuelas públicas en las cuales nos encontramos la mayoría de nosotros carecen de computadoras, de proyectores para el acceso a la información con los alumnos. Esto no quiere decir que el docente se limite a hacer un buen trabajo, a un buen desempeño. Pero como lo mencionaba antes, el alumno al cambiar de escuela se enfrenta a nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, y a lo que él va en desigualdad, ¿no? Hola, pues es para mí un gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Irma Berenice Vega Ferrusca y es un gusto saludarles con este tema tan importante como es la brecha entre ricos y pobres contra la movilidad social. Este es un tema bastante interesante debido a que tan solo el año pasado la Coparmex declaró que en México existen 56 millones de mexicanos pobres. Esos 56 millones, 11 millones en pobreza extrema. Algunas de las causas o condiciones que circundan a la pobreza extrema en nuestro país, pues son la malnutrición que eleva los índices de mortalidad infantil y las enfermedades. Además de que es bien sabido que contamos con un sistema educativo deficiente, con un gran rezago, los malos servicios de salud, que en general ya los hemos englobado con anterioridad y que pues se caracterizan por o tener carencias de medicamentos, de tratamientos, de estudios de laboratorios, de imagen, entre otras carencias que se pueden presentar. Además, nuestro país también tiene un marcado índice de criminalidad, de adicciones, de insuficiencia de servicios públicos, como es el agua potable, la luz, la pavimentación en sus calles, entre otros, ¿no? Y sin olvidarnos, pues bueno, que existe una gran división social, ¿no? Y que pues nos dejan una marcada brecha entre ricos y pobres. Pues bueno, la brecha educativa sigue siendo uno de los primeros obstáculos o de los principales obstáculos para la movilidad social en México. Tan solo en el 2021, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, mejor conocida como ENOE, declara que el 17% de la población mayor de 15 años no cuenta con educación básica completa y que además solo el 22% de los jóvenes entre 18 y 22 años de edad están matriculados en el nivel de educación superior, ¿no? Ya esto hay que sumarle, como ya lo habíamos dicho, pues la mala calidad de educación, en donde seguimos pues rezagados en esas pruebas internacionales y ocupando los últimos lugares. La desigualdad económica, pues, constituye un gran desafío significativo para la movilidad social en México, ¿no? La concentración de la riqueza en nuestro país es, pues, insultante, ¿no? Para la mayoría de mexicanos, ya que el 10% de la población, tan solo el 10% de la población
posee el 65% de la riqueza del país, lo que dificulta pues el progreso del otro 90% restante de la población y eh, aunado a esto, pues la falta de igualdad en donde las mujeres obtienen el 30% menos de los ingresos que los hombres, ¿no? El acceso a los servicios públicos de calidad como salud, vivienda, transporte, seguridad, pues juega también un papel fundamental en la movilidad social. Tan solo en el 2020, el INEGI reportó que el 17% de la población, casi el 18% de la población, no tenía acceso a servicios de salud y pues el totalmente fracasado INSABI, que pues bueno, ya desapareció y la gran responsabilidad que ahora tiene IMSS Bienestar, ¿no? De cobijar en un solo sistema, ahora sí, todos los sistemas de salud, ¿no? Falta de viviendas adecuadas, también un problema que permea en la movilidad y transporte deficiente, pues esto va a agravar más esta situación. Pues la movilidad social en México enfrenta, como lo hemos comentado, ¿verdad? Grandes desafíos que requieren una atención urgente de grandes inversiones, buenos esquemas de administración y operación en el sistema educativo. Sabemos que eh, los países desarrollados apuestan principalmente a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad en las familias. Y pues bueno, esto sigue siendo un gran desafío en México. Veamos y no perder de vista el seguimiento que se les dará en esta nueva administración eh, oficial al frente de la presidencia de México, ¿verdad? Y pues sabemos que existe una estrecha, ¿verdad? Vinculación entre la infraestructura social y de seguridad con las necesidades presentes y futuras de nuestra población, dotando así de herramientas y competencias para poder progresar. Como les comentaba, y quiero hacer hincapié, grandes países desarrollados ponen como prioridad sus sistemas de salud, sus sistemas de educación, para que esta brecha entre ricos y pobres pues no sea tan significativa. Me da mucho gusto saludarles y cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Hola a todos, me presento, soy Jorge Alberto Moreno Freire. Continuaré platicando en este pequeño podcast, al igual que mis compañeros, respecto al tema de la brecha entre ricos y pobres contra la movilidad social. Un comentario muy importante que hizo el compañero Fernando al principio de este podcast es que los jóvenes y los niños tienden a mantener el mismo nivel educativo que sus padres. De la misma forma, tienden a mantenerse en el mismo nivel socioeconómico. Esto se debe a que los padres brindan las mismas oportunidades que ellos tuvieron a sus hijos. Entonces, al no tener mejores oportunidades, los jóvenes no tienen la posibilidad de crecer. Un aspecto muy importante que afecta la brecha entre los ricos y pobres es la oportunidad de tener acceso digno a la educación a través de una correcta infraestructura. Todos sabemos que un niño que tiene una libreta tiene oportunidad de aprender. Sin embargo, un niño que tiene una libreta, tiene una silla, tiene un banco, tiene útiles escolares, va a desarrollarse mucho mejor. De la misma forma, si tiene un salón, sanitarios, una escuela totalmente equipada, tendrá muchas mejores oportunidades de crecer. De esta forma podemos analizar cómo la urbanización y la infraestructura realmente tienen un impacto sobre la educación. Todos hemos escuchado constantemente o a lo largo de estos años con las historias de jóvenes y niños que tienen que trasladarse a pie de una comunidad a otra para poder tener acceso a la educación. Entonces, el cómo la urbanización tiene un impacto en la educación es algo que afecta desde la manera más sencilla, desde un pupitre, un salón, sanitarios, una escuela bardeada, un acceso pavimentado o incluso un camino realizado. Todos sabemos que a veces los niños se trasladan a través del monte, al menos en las comunidades marginadas de algunos estados o en las sierras.
Entonces el poder tener una brecha ya marcada, el poder tener un camino compactado, el poder tener un camino pavimentado, es algo que realmente tiene una repercusión. Y el tema de la urbanización es un ciclo vicioso, ya que un niño que no tiene acceso a la educación por falta de infraestructura no apoya a su comunidad. Al no tener un apoyo de la comunidad, no tener un crecimiento, la misma no puede brindar oportunidades a los niños de mejorar. Caso contrario, si un niño tiene las oportunidades, tiene la infraestructura adecuada, va a crecer, va a mejorar, puede cambiar su nivel socioeconómico, y al hacer este cambio, al tener esta evolución, va a aportar a su comunidad, y al aportar a su comunidad va a brindarle más oportunidades a otros niños, a otras generaciones, de seguir aprendiendo. Tenemos un ciclo vicioso que, si se apoya correctamente, va a permitir el crecimiento. De esta forma vemos como un aspecto tan pequeño como es la infraestructura, o incluso que no tiene directamente una repercusión directamente en la educación, como es la infraestructura de escuelas o pavimentos, sino el hecho de poder tener una casa digna, una vivienda que le permita a los niños, a los jóvenes, tener una vida normal, una vida más sana, una vida digna, puede permitir que sus actitudes, sus desempeños dentro del ámbito educativo sean mucho mejores. Entonces, con esto podemos considerar o podemos observar este patrón respecto al impacto que tiene la infraestructura, la urbanización en el ámbito educativo, y cómo esto permite o no realizar un cambio en el nivel socioeconómico al permitir tener una mejor educación, porque el tener una educación digna, el tener las oportunidades de aprender, permite tener las oportunidades para poder enfrentarse a los retos de la vida diaria y poder tener un cambio en nuestro nivel socioeconómico, al menos poderles darles las herramientas. Estos son mis comentarios, al igual que los comentarios de mis compañeros, con el cual podemos concluir este pequeño podcast para el doctorado, en el cual se trabajó, se estuvo tomando en cuenta la consideración de desarrollo del tema respecto a la brecha entre ricos y pobres contra la movilidad social. Agradecemos a todos su atención y muchas gracias.